sobre la amargura, el rencor y el odio, esas semillas del diablo. Amargura, rencor y odio, esas semillas del diablo. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 15, de la siguiente manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es algo que brota y que fructifica tanto en el corazón de un creyente como de un ateo. La amargura es un recuerdo de dolores antiguos, de heridas que no lograron cerrar bien. La amargura realmente la podríamos calificar como un ladrón del gozo. Es un veneno mortal. La amargura es un transmisor de desánimo y de desaliento. En cada vida donde echa raíces la amargura, vamos a ver a una persona que va a estar ligada siempre a la frustración, a la mentira y al fracaso. La amargura es un pecado altamente tóxico, es un pecado que tiene una fuerza dañina, destructora. La amargura es como un demonio que te atormenta, que te abofetea, te tortura continuamente. Y hoy nosotros vivimos en un mundo donde estamos más rodeados de gente amarga, mucho más de lo que podamos imaginarnos. Hoy mucha gente de corazones amarga nos rodean, y con esas ondas negativas y con esas conductas tóxicas están muchas veces cercando nuestra vida. El cuerpo donde echa raíces la amargura, ese será un jardín propicio para que pueda allí florecer siempre la maldad. Quiero repetir ese concepto una vez más: la vida donde echa raíces la amargura, ese será un jardín propicio donde siempre puede florecer la maldad. Un amargado es una persona que siempre está bebiendo veneno, y el amargado siempre espera contaminar y matar a todos sus enemigos. El amargado es una persona que es propietaria de una vida o de una herida que está infectada como una gangrena. La amargura es realmente como un cáncer del alma. En muchas familias allí está instalada la amargura. A veces sucede que una hermana que siente celos sobre otra hermana porque la otra es más aceptada, tiene más amistades, tiene más aceptación en los grupos donde se maneja. Entonces la hermana que está en amargura comienza a tener celos y envidia y comienza a hacer toda clase de ataques dañinos y destructores en el seno familiar. También en el caso de los varones, cuando un hermano es más aceptado que el otro, o cuando un hermano muchas veces le va bien en la vida y tiene ciertos logros, ciertos éxitos, entonces el otro hermano comienza a sentir amargura, expresiones de enojo, de ira y de odio hacia el que le va bien. Es decir, que en el terreno familiar la amargura no es algo que está excluido. Muchas veces la amargura florece en la familia, asomando el feo rostro de la maldad. La amargura también es algo que está en el campo de la política, cuando un político no tolera que otro sea más popular, más aplaudido o reconocido, y entonces expresan a través de la amargura las diferencias y toda clase de ataque, empleando toda clase de bajeza. También podríamos decir que en el terreno religioso, aunque parece algo insospechado, también la amargura florece y tiene sus raíces y tiene sus frutos dañinos y destructores. En el campo religioso, donde todos deberían ser humildes servidores, aparece esa clase de competencia y esa clase de maldades que son impulsadas por la misma amargura.
Cuando usted se encuentra en la vida con una mujer despechada, es una mujer que destila amargura. Hablamos de una mujer que está fuera de control y que ella sabe cómo liberar sus peores demonios para causar daños. Si hablamos en el campo del estudio, un estudiante que es alguien que ha aprobado su carrera, el otro que no logró graduarse, empieza a tener celos, envidia y amargura. También en el campo laboral, cuando un obrero es ascendido y otro no, allí también asoma su fea cabeza la amargura. La amargura es algo que está por todas partes y estamos rodeados mucho más de lo que pensamos o sospechamos con gente que está allí con ese sello de la amargura. Es el tatuaje que los distingue, el de la amargura. Nosotros vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, personas cercanas que expresan amargura. Una lectura en el Salmo 41 y en el verso 9. Este es un texto profético, es algo que anticipaba los sufrimientos y los padecimientos del Señor Jesucristo. Y así dice la Biblia en el Salmo 41, versículo 9. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es decir, que el pasaje habla acerca de personas cercanas, personas inesperadas, personas con las cuales usted se siente en plena confianza, pero en un momento ellos pueden manifestar una amargura escondida, una amargura enraizada que da esos frutos dañinos. El texto lo explica: el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, con el cual había una amistad íntima, lo que había allí un gran acercamiento. Dice: él levantó contra mí el calcañar. Cuando tuvo la oportunidad, se manifestó en contra de mí hasta el punto de hacerme daño, buscando mi ruina y mi destrucción. Este es un pasaje profético, pero también tenemos otro de la misma característica en Zacarías capítulo 13 y el versículo 6. El profeta está hablando allí también acerca del Señor Jesucristo, anticipando sus sufrimientos, y lo dice con estas palabras. Dice ahí Zacarías 13, verso 6: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Oh, mire, esas heridas dolorosas, profundas. Dice: fui herido en casa de mis amigos. Es decir, que la amargura se manifiesta en todo terreno, en todo lugar, y tenemos que estar muy atentos para no ser afectados, arruinados por gente cercana que están allí con ese árbol lleno de frutos de amargura. Estos pasajes proféticos anticipaban cómo Jesús iba a padecer e iba a sufrir de la traición. Un hombre que trascendió grandemente por su militancia política y su lucha a favor de su pueblo y de los derechos humanos. Él se llamó Nelson Mandela, y él estuvo en cárcel durante 27 largos años de su vida. Y una de las cosas que Nelson Mandela dijo al salir de la cárcel fue la siguiente, lo diré en forma textual. Dijo Mandela que mientras salía por la puerta que me llevaría a la libertad, supe que si no dejaba la amargura y el odio detrás, aún estaría en prisión. Y hay tanta gente hoy que está cargando sobre sus hombros esa pesada carga de la amargura y del odio y del rencor. Y son gente que están aprisionada, gente que no tienen libertad, que no tienen gozo. Son gente que no viven. Y el modo más infeliz que estas personas conocen es cuando no pueden causarle daños a otro. La persona amargada, en el momento que se siente más infeliz, es cuando no logra hacerle daños a otros. Quiero hablar unos minutos acerca del rencor. Dejamos la amargura por un momento y nos vamos a concentrar ahora en el rencor. El rencor habla de un profundo enojo, de un disgusto por una ofensa de ayer, por una ofensa del pasado. El rencor es el recuerdo doloroso de una herida que está abierta todavía, pero que es de ayer.
Cuando hablamos nosotros de rencor, estamos hablando de un sentimiento de odio, de antipatía. La persona rencorosa vive en un gran estado de frustración, y yo diría vive en un largo estado de frustración, y sus resentimientos están bien arraigados en su alma. Una persona rencorosa es una persona que vive esclavizada, porque el rencor es algo que logra comerte el alma. El rencor es algo que arruina una vida. El rencor animaliza a la gente. Por eso la gente a veces tiene comportamientos, conductas increíbles. Y eso es porque tienen enraizado el rencor. El rencor tiene un largo historial dañino, salvaje. El rencor muchas veces se manifiesta de forma impiadosa. El rencor es como un buitre salvaje que se arroja sobre la carroña. Y muchas veces nosotros vamos a ver al rencor que es como un francotirador que está esperando su oportunidad para dar el tiro certero, el tiro mortal. Hay tanta gente que está llena de rencor. Algunos lo maquillan, hay otros que lo esconden, hay otros que lo disimulan, pero hay muchos que tienen el rencor, y cuando éste se manifiesta, lo hace en forma explosiva, destructora. Cuando nosotros vamos hacia el comienzo de la historia humana, nos vamos a encontrar que por esta actitud de rencor, Caín mató a su hermano Abel. El asunto era que a Caín se presentó con el fruto maldito de la tierra delante de Dios, pero Abel lo hizo con un cordero, un derramamiento de sangre, porque ya el principio estaba establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecado. Abel tuvo conciencia de que él iba a presentarse delante de Dios, y él se presentó con un cordero sacrificado que había derramado su sangre, y esa sangre fue por su pecado. Pero Caín trajo del fruto de la tierra. Él logró, la intención de él era impresionar la mirada de Dios, pero Dios aceptó el sacrificio de Abel, y esto despertó una gran ira, un enojo. Unas semillas de rencor crecieron en Caín, y este se abalanzó en contra de su hermano y le quitó la vida. Y ahí en la historia humana tenemos la primer víctima, el primer muerto por causa del rencor. Abel fue la víctima, y allí nosotros vemos cómo Caín desplegó todo su odio. Y usted puede leer de esto en el libro de Génesis, en el capítulo 4, de los versículos 4 al 8 principalmente, tendrá detalles de lo que estoy hablando. El rencor lastima más al propietario que a la víctima. El rencor es algo que enceguece, el rencor es algo que infecta, el rencor es algo que realmente hace vivir al propietario de él como en una sucursal del infierno. Qué cosa terrible, tremenda que es esta del rencor. Cuando nosotros estudiamos en la Biblia, nos vamos a encontrar con un hombre maravilloso que se llamaba José. Él era un muchacho de 17 años, él era un soñador de sueños. Dios lo estaba utilizando a él, y los hermanos de él realmente comenzaron a sentir un odio, una amargura por él. Empezaron a tener sentimientos de rencor. Yo voy a leer para ustedes lo que dice aquí la Biblia en el capítulo 27 del libro de Génesis, y en el versículo 4. Dice aquí la palabra de Dios, nos habla en Génesis el capítulo 37 y el versículo 4 las siguientes palabras: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Aquí nos habla de José. Dice que José era el hijo preferido de Jacob, porque era el hijo de la vejez.
Y donde hay un hijo preferido, siempre va a haber un hermano odiado. Y dice aquí que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente, lo hacían con ira, con desprecio, lo hacían manifestando todo el rencor y el odio a su hermano menor llamado José. Y dice que él tenía sueño, y esto era algo que lograba o despertaba un mayor aborrecimiento de parte de los hermanos hacia él. Para hacer breve esta historia que usted puede leer en este capítulo 37 de Génesis, luego los hermanos se ponen de acuerdo, confabulan y lo tiran en una cisterna que no tenía agua, y allí lo abandonaron a José. Luego volvieron a rescatarlo y se les ocurrió vendérselo a una caravana de madianitas, y finalmente José es vendido como esclavo a Egipto, donde la historia nos enseña que él llegó a ser el segundo hombre después del faraón en Egipto. Pero José era un hombre que fue maltratado, que sus hermanos le mostraron odio, le mostraron amargura y le mostraron rencor. Pero cuando nosotros estudiamos el árbol familiar de José, su tío, que se llamaba Esaú, tenía un gran odio por el padre de José, que se llamaba Jacob. Y Esaú realmente, él quería verlo muerto a su hermano Jacob. Mire cómo lo dice la Biblia. Le leeré aquí en Génesis el capítulo 27. Dice la palabra de Dios, verso 41. Génesis 27, 41. Dice la Biblia: y aborreció Esaú a Jacob. Recuerde, Esaú era el tío de José, Jacob era el papá de José. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué expresión tan desgraciada, tan tremenda, tan terrible. Dice Saúl: llegarán los días de luto de mi padre. Es decir, cuando mi padre muera, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Y ahora entendemos de dónde viene esa amargura en el historial familiar. ¿Por qué los hermanos aborrecieron a José? Ya había un tío que había cultivado esas semillas de amargura, de rencor y de odio en su vida. Cuando nosotros venimos más cerca en el tiempo y nos instalamos aquí en la ciudad de Buenos Aires y en su música popular, que es el tango, hubo un hombre que se llamó Charlo y un músico que se llamó Amadori, y ellos escribieron un tango muy reconocido que se llama Rencor. Justamente ese es el título de ese tango tan reconocido llamado Rencor. Y yo tomé nota aquí en un par de estrofas nada más, porque no voy a hacer todo el tango para ustedes, pero note cómo se expresa el rencor en esta letra. Dice aquí la letra de ese tango: este odio maldito que llevo en las venas, el mal que me han hecho es como una condena que inunda mi pecho de rabia y de hiel. Dios quiera que un día la encuentre en la vida llorando vencida su triste pasado, para echarle encima todo este desprecio que ensucia mi pecho de amargo rencor. Ahí, un hombre que está expresando su rencor. La letra no necesita explicación, se expresa por sí mismo, pero nos muestra el grado, el nivel que el rencor puede alcanzar en contra de una persona. Dice aquí la letra: ese odio maldito que llevo en mis venas. ¡Qué descripción tan tremenda sobre el rencor! Y ahora ocuparemos unos últimos minutos para hablar sobre el odio. Hemos hablado sobre la amargura, hemos hablado sobre el rencor, y ahora hablaremos sobre el odio. El odio es un sentimiento intenso, profundo, que desea siempre el daño o la destrucción de otra persona. Una vez más, el odio es un sentimiento intenso, profundo, que desea siempre el daño o la destrucción hacia otra persona. El portador de odio es un dueño de una sed insaciable de venganza. Y aunque muchas veces
el portador del odio muestre una sonrisa y muestre gestos de simpatía, el odio siempre está aliado a la hipocresía, y la hipocresía muchas veces se viste a la moda. En otras palabras, muchas de la gente que hoy muestran una alegre sonrisa, muchas de las personas que hoy se manifiestan como seres simpáticos, son gente que nada más están vestidos a la moda de la hipocresía, pero adentro esconden esos sentimientos profundos y dañinos que se llaman odio. El odio. En la Biblia tenemos muchos ejemplos así. Uno de ellos era el rey Saúl. El rey Saúl, por aquellos días, él sintió un profundo sentimiento de odio hacia David y le deseó la muerte y buscó la muerte y procuró matarlo. ¿Por qué? Todo comenzó porque después que David venció al gigante Goliat en el campo de batalla, las mujeres cantaban a coro que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto no lo toleró el rey Saúl y más de una vez procuró matarle, atravesarlo con una lanza a David, y luego puso ejércitos para perseguirlo. El odio lo encegueció al rey Saúl y él quería ver muerto a David. David tuvo la oportunidad para matarlo y entonces una noche llegó hasta su cama y cortó un poquito de la tela de su manto, y para decirle que si él quería podía haberlo matado, pero David dice: yo nunca voy a tocar al ungido de Dios. David tenía amor por Saúl como rey y David amaba a su hijo Jonatán. Había una amistad profunda, preciosa amistad, pero Saúl tenía sentimientos de odio y él tenía entre ojo y ojo a David, y él buscó muchas veces oportunidad para matarle. La Biblia también nos habla acerca de un hombre que se llamaba Amán. Para saber de él hay que leer el capítulo 3 del libro de Esther en el Antiguo Testamento. Amán era un hombre que escaló en la jerarquía política, y un día en esos gestos de vanidad, Amán quiso ser adorado y quería que la gente se arrodillara delante de él. Por aquellos días había un judío que se llamaba Mardoqueo, y Mardoqueo no iba a doblar las rodillas ante Amán. Amán escuchó allí el consejo de su esposa y de sus amigos más cercanos, y ellos le recomendaron que hiciera una horca, y el odio le llevó a Amán a sentir el deseo de ver colgado a Mardoqueo en esa horca. La historia allí avanza, pero finalmente Amán es la persona que muere en la horca, en la propia horca que él construyó para su enemigo. En esa horca terminó su vida. Y eso nos deja como enseñanza que aquellas personas que sienten odio, con el tiempo, la mayoría o quizás todas, van a padecer el efecto boomerang, porque ese odio que manifiestan hacia otro es algo que se les va a volver en contra, y mientras eso se vuelve en contra será dañino y destructor para su propia vida. El mismo promotor de odio gustará un día de su propia salsa, de su propia medicina. También la Biblia nos enseña en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista, dijo el Señor Jesucristo sobre él, que de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Es decir, que Juan era el hombre más poderoso a nivel espiritual, era el hombre más santo, era el hombre más resonante en su generación. Él era reconocido como una antorcha que ardía en el medio de la oscuridad, un hombre de un testimonio reluciente, impactante en su generación. Pero Juan el Bautista, como un buen bautista, era un predicador sin pelos en la lengua, y él acusó a una mujer llamada Herodías, la acusó de adulterio, y el amante de ella era el mismo rey Herodes. Y Juan el Bautista decía estas palabras: no te es lícito, le decía al rey Herodes, tener la mujer de tu hermano. Bueno, esto despertó un odio enorme en Herodías, porque ella veía peligrar su futuro económico y veía también peligrar ese andar continuo que tenía por el palacio del rey. De modo que ella planeó la muerte de Juan el Bautista. Un día, cuenta la Biblia que su hija Herodías bailaba para el rey le prometió hasta la mitad del reino. Pero esta mujer, Herodías, ella le estaba
pidiéndole a su hija Salomé que pidiera la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Herodías, cuando fue denunciado por su pecado de adulterio, se desató un odio inmenso hacia el predicador y no descansó hasta ver la cabeza de Juan el Bautista en un plato. El odio que sintió Saúl, Amán, el odio que sintió esta mujer llamada Herodías. El odio es algo dañino, destructor, es un sentimiento profundo que siempre busca la ruina del otro. ¿Cuánta gente llena de odio? ¿Cuánta gente llena de amargura y de rencor están pisando por las calles de esta vida? Andan cerca nuestro, andan a nuestro alrededor y debemos ser sumamente cuidadosos con ellos. Quiero terminar con algunos ejemplos de cómo obraron algunos hombres frente al odio. Uno de ellos era un joven predicador también que se llamaba Esteban. Ese nombre significa corona. Realmente dice la Biblia que este hombre tenía el rostro como el de un ángel. Era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Así lo califica la Biblia. Pero Esteban supo cosechar sus enemigos. Él era un fiel predicador de la palabra de Dios. Y aquella generación como la nuestra, tan llenos de intolerantes, no pudieron soportar un mensaje bíblico, un mensaje de la palabra de Dios. Y entonces dice la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7 y versículos 54 a 60, dice que aquella gente arremetió contra Esteban, dice que le rechinaban sus dientes. Esa era la forma que manifestaban su odio, su desprecio por el joven predicador, y tomaron piedras y arremetieron contra él y lo apedrearon hasta la muerte. Pero en el último aliento, Esteban, mirando al cielo, oró a Dios por esos agresores y dijo a Dios estas palabras en oración. Le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese hombre enfrentó al odio con esta actitud y con estas palabras. Estaba clamando por aquellos portadores de odio. Él estaba pidiéndole a Dios, dice: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 23 y el versículo 34, vamos a encontrar las mismas palabras, pero ahora desde los labios del Señor Jesucristo, allí en esa cruz del Calvario, luego que Él fue azotado con el flagrum, el látigo romano, luego que Él fue abofeteado, le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y le golpearon con una caña, luego que escupieron su rostro y le clavaron en esa cruz. Allí desde esa cruz el Señor Jesucristo clamó al cielo por todos aquellos que mostraron desprecio hacia Él y odio hacia Él. Las mismas palabras que Esteban. Dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esos son algunos ejemplos de cómo debemos comportarnos nosotros frente a los portadores de odio, de amargura y de rencor. ¿Quiere saber usted en esta parte final del mensaje cómo reacciona Dios ante los odiosos pecadores que somos nosotros? Le citaré un texto del Antiguo Testamento, un profeta de nombre Miqueas. Y en el capítulo 7 de Miqueas y en el versículo 19, Dios dice allí las siguientes palabras. En Miqueas, Dios dice que Él va a tirar todos nuestros pecados en el fondo del mar y Él no se acordará de ellos. Nuestros pecados están allí, en la oscuridad, en la profundidad del mar. Dios ya no está mirando nuestro pecado porque Él nos ha perdonado. Aquellos que hemos lastimado a Dios, que hemos ofendido a Dios, aquellos que nos hemos parado por largo tiempo en la vereda de enfrente de Dios, un día Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó, Dios sepultó todos nuestros pecados allá en la profundidad del mar. En el mismo sentido y en el Nuevo Testamento, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 17, dice Dios: y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué debe suceder para que esto sea una realidad? Debe haber en nosotros un genuino arrepentimiento. Debe haber en nosotros un reconocimiento que somos pecadores y debemos mirar hacia esa cruz del Calvario donde hace 2000 años atrás Cristo murió y allí en esa cruz Él derramó su sangre preciosa. La Biblia enseña que esa sangre tiene virtud y esa sangre no se evaporó, esa sangre no fue absorbida por la tierra, esa sangre hoy tiene una fuerza activa y esa sangre que Cristo derramó en la cruz tiene el poder para limpiar todo el pecado de nuestra vida.
Dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 1 y el versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Cuánta maldad que hay en nuestra vida! Mucha de esa maldad es la manifestación de esas raíces de amargura, de rencor y de odio que dejamos habitar en alguna etapa de nuestra vida en nosotros. Pero hoy Cristo quiere limpiar todo ese pecado en su sangre preciosa. Tiene que haber en nosotros un arrepentimiento de nuestros pecados y algo más. Debe haber en nosotros un reconocimiento que Cristo murió en esa cruz para ser nuestro Salvador. Y usted puede hablar con Él. Y esas semillas que el diablo sembró un día en su vida, me estoy refiriendo a las semillas de amargura, de rencor y de odio. Hoy esas semillas pueden ser limpias, pueden quedar sin poder. Hoy esas semillas pueden quedar sin efecto si la sangre preciosa de Cristo le toca y le limpia de todos sus pecados. Hable con Dios, hable con Cristo, pida perdón por sus pecados y la Biblia dice que Él les dará la vida eterna. Y ese será el tema que sigue en la hora bautista. Busque a Cristo, que su sangre preciosa le limpie de todo pecado y desaparezca de su vida la amargura, el rencor, el odio, esas semillas del diablo. Queremos ayudarles, somos la hora bautista. Recuerde que la hora bautista es el programa